Una vez más, sean bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo fue propuesto en el año 1973 por el psicólogo y educador americano David Osborne. Este aprendizaje significativo se genera gracias al aprendizaje por descubrimiento y la concepción cognitiva del mismo. Este aprendizaje significativo, en este aprendizaje significativo, los conocimientos se unen a la estructura cognitiva del estudiante, es decir, que se junta el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje experiencial y el aprendizaje cognitivo con un mismo fin, que será generar ese aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo permite la activación de experiencias y conocimientos previos para relacionar el nuevo conocimiento. Es decir, que a partir de lo que nosotros ya sabemos, podemos comprender, interpretar y codificar la información de lo que vamos a aprender. Ante la teoría de David Oswald Moreira en el año 2010, estableció los siguientes principios del aprendizaje significativo. Cabe destacar que cada uno de estos principios requiere de la comunicación asertiva para que se pueda llevar a cabo el proceso idóneo en el aula. Iniciemos hablando del principio del conocimiento previo. El principio del conocimiento previo establece que debemos aprender a partir de lo que ya sabemos. Es decir, no debemos dejar de lado lo que ya sabemos, lo que ya hemos experimentado, para adentrarnos a algo mucho más complejo, sino que partamos de las ideas que ya tenemos para que se haga más fácil esa consolidación de un conocimiento desarrollado y de ese aprendizaje significativo. Seguimos con el principio de la interacción social y del cuestionamiento, que es aquel por el cual aprendemos con base en preguntas. Muchos docentes en el aula mencionan que las preguntas no son muy buenas o que las preguntas no tienen sentido. Al contrario, gracias a las preguntas, tengan sentido o no, es que nosotros aprendemos y desarrollamos habilidad para investigar. De ahí la importancia de este principio. En ese orden de ideas seguimos con el principio de la centralidad del libro de texto. Es decir, muchos docentes siempre tienen un texto guía, un libro guía para orientar los contenidos programáticos, para construir conocimiento en el aula. Sin embargo, eso no es del todo fiable, puesto que los conocimientos cada día se van transformando y van innovando según este proceso de aprendizaje actual. Por eso es necesario aprender de diferentes materiales educativos. Aparte de los libros, tener en cuenta películas, cuadros, herramientas digitales, cuadros sinópticos, mapas mentales y un sinnúmero de estrategias didácticas que enriquezcan ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. De la misma forma, el principio del aprendiz como perceptor y representador quiere decir que nosotros al aprender somos receptores y representadores del mundo. Funcionamos como unos guías, como un modelo a seguir, como aquella persona que es capaz de instruirme. Por eso es necesario compartir el conocimiento. Y como bien lo decía en el video anterior, salirnos de esa calidad de maestro y empezar a ser docentes. Ya el conocimiento no juega un papel tan importante en las aulas. Y no me refiero al hecho de demeritarlo. Por el contrario, ahora el estudiante puede encontrar el conocimiento en cualquier lado y no es necesario un docente, sino un orientador que trate de ser mediador entre el conocimiento y la representación de este a través del estudiante. Continuando con esta serie de principios, llegamos al principio de la conciencia semántica. Recordemos que la semántica es una disciplina de la lingüística encargada del estudio del significado de las palabras. Pues bien, Moreira nos dice en este principio que el significado está en las personas, no en las palabras.
Si bien nosotros conocemos un dicho muy popular, que las palabras se las lleva el viento. Sí, claro, las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, esas palabras quedan en nuestro subconsciente, pero no significan realmente lo que nos dan a conocer. Da mucho de qué hablar de acuerdo a las personas. Por ejemplo, depende del lenguaje, por eso hablábamos al principio de comunicación asertiva, depende de la forma en cómo se comunique las personas, nosotros podemos conocer quiénes son ellas. Por lo tanto, el significado no queda en las palabras que ellos dicen, porque cualquiera puede hacer uso de la palabra, de la retórica, más bien en la forma cómo se comportan esas personas, en sus conductas, en sus pensamientos, en su perspectiva y su cosmovisión. Pasamos al aprendizaje por error, que como bien su nombre lo dice, es el aprendizaje con base en el error. Es bueno equivocarse. Las experiencias de la vida nos permiten desaprender y aprender constantemente, que es lo que nos lleva al siguiente principio, el del desaprendizaje. Es hacer este principio del desaprendizaje implica que nosotros hagamos buen uso del conocimiento. ¿Por qué? Porque una vez que cometemos un error, nosotros nos apropiamos de la información, de la experiencia y sabemos cómo hacer cómo llevar a cabo una empresa, cómo llevar a cabo otra acción que modifique el error y en la cual me permita aprender. Este principio del desaprendizaje se ve mucho en las aulas. En este caso podemos ver en la ilustración cómo un niño trata de explicarle a una estudiante, a una chica, un ejercicio, o bien sea cualquier información, es muy subjetivo. En este caso es hacer buen uso del conocimiento, es aprender a través de la experiencia. Como el niño tuvo una buena experiencia, es capaz de compartir su conocimiento e ilustrar en este caso a la chica que no conoce muy bien del tema, que por su rostro se puede ver que está increíble. Bien, pasamos al principio de la incertidumbre, del conocimiento, que es muy parecido al principio de la interacción social y del cuestionamiento. ¿Por qué? Porque allí hablamos de preguntar. Y la pregunta, las dudas, me generan incertidumbre. Entonces, este principio que nos dice que a partir de las preguntas y de la percepción de sus respuestas, debemos realizar un proceso reflexivo. ¿Y qué nos va a permitir ese proceso reflexivo? Nos va a permitir aumentar nuestra cosmovisión, interpretar y asimilar mejor la información recibida con el fin de aplicarla a nuestra vida. Como dato importante, en relación con los contenidos de la lengua castellana, nosotros somos lectores literales, inferenciales y críticos. Por ello, este principio de la incertidumbre ya no me va a permitir solo conocer las cosas de manera literal, sino que me va a permitir comprenderlas e interpretarlas pasando al plano inferencial y darle respuesta o establecer un significado mucho más allá de interpretar una información subyacente a través del principio de la incertidumbre. Hablamos del principio, continuando con esta serie de principios del aprendizaje significativo, de la no utilización de la pizarra, es decir, enseñar a partir de diferentes estrategias de enseñanza. Cuando nosotros no solo utilizamos la pizarra, nos volvemos personas tradicionales, que es lo que se trata de evitar en este constructivismo, porque antes el maestro llegaba y todo lo hacía en la pizarra, todo hacía uso de la pizarra, nunca había una salida de campo, una herramienta digital, una herramienta cognitiva, solo a través de la pizarra y su retórica. Por eso es importante enseñar a partir de diferentes estrategias de enseñanza, de la mesa redonda, del trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, el trabajo por ABP, que es el basado en proyectos, y etcétera. Hablamos del principio del abandono de la narrativa, es decir, generar sorpresa, generar intriga en los estudiantes, debido a que siempre producimos el mismo discurso. Esa es otra forma de recaer en el tradicionalismo, porque cuando nosotros repetimos el mismo discurso, ya nos volvemos predecibles. Por ejemplo, en este caso, en la ilustración, podemos observar
que la docente trae una evaluación consigo, ¿sí? Por lo menos, si la docente llega, cada vez que hay evaluación, llega, escribe en el tablero, la socializa, ya los estudiantes con el paso del tiempo van a decir, ay, siempre es lo mismo cuando hay evaluación. Siempre la docente llega, socializa, reparte las evaluaciones, nos da la calificación y no hacemos más nada en clase. Por eso es necesario cambiar, establecer estrategias pedagógicas diferentes y cambiar el discurso. No llegar siempre con el mismo discurso porque ya caemos en la repetición. Y en esa repetición evocamos el tradicionalismo. Por último, hablamos del principio del conocimiento como lenguaje. Es vital reconocer como docentes que el lenguaje está presente en la percepción de la realidad. Todo lo que nosotros hacemos denota y connota un lenguaje, simboliza una acción, establece un significado. Si bien los tipos de lenguaje no solo se manifiestan de forma verbal, también los podemos encontrar de forma no verbal, de forma natural y de forma artificial. Por último, una gran frase de Ralph Waldo Emerson, escritor, filósofo y poeta estadounidense. Nos dice lo siguiente: el educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Los invito a reflexionar acerca de esta gran frase y cómo en nuestro rol de educadores hacemos siempre en el aula de nuestro modelo, de nuestra función, que todo lo complejo se haga fácil para poder aumentar la cosmovisión en nuestros estudiantes, incluir diferentes estrategias en el proceso de enseñanza e iluminarlos con ese conocimiento, darles a conocer esos saberes previos, esos saberes desarrollados que nosotros ya tenemos junto con nuestras experiencias. Formar seres íntegros, aptos para la vida. Bien, no queda decir más que gracias por el apoyo de este video. No olviden suscribirse, dar like y continuar pendiente de este canal en las formas para transformar la educación desde nuestros conocimientos, a partir de nuestras experiencias y desde nuestra posición como docentes. Un saludo. Hasta pronto.